Buenas tardes, chicos. Pues bueno, el día de hoy nos toca ver a nosotros prácticamente la evolución que ha existido dentro del derecho penal. Muchas veces, o para algunos abogados se les olvida esta parte, ¿no? Esta parte para poder determinar o para no cometer ciertos delitos o para tratar de formular ciertos delitos. Se les ha olvidado que realmente todo esto, pues, es una parte histórica. Digo, estamos en la teoría, chicos, todavía no llegamos a la práctica. Estamos en la teoría y tratamos de entender o tratamos de formular si realmente existe o si realmente se da un cambio, ¿no? Que eso es lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Tenemos que entender también si realmente podemos formular o reformular hasta cierto punto qué características podemos entender con esta parte del derecho penal. Cada, cada sociedad, chicos, históricamente, pues ha creado, ¿cómo decirlo? Eh, Ha creado y crea, ¿no? Sus propias normas penales con rasgos y elementos característicos según el bien jurídico que cada caso se requiere proteger, ¿no? Cuando nosotros necesitamos entender cómo se ha transformado, cómo se ha llevado a cabo y hasta cierto punto, cómo es que nosotros hemos dejado hasta cierto punto hemos dejado de ver qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando con esta parte, ¿no? Porque hay que recordar que todos desde el principio de los tiempos, pues nosotros generábamos una norma y esa norma a nosotros nos dice si realmente es funcional. A partir de los valores, los valores que tenemos como sociedad o que en ese entonces tenían como parte de una sociedad. Y esa sociedad que a su vez a nosotros nos empieza a generar o a nosotros nos empieza a decir si realmente estamos formulados o si realmente estamos cambiando como parte de o si realmente estamos llevando a cabo ciertas características, ¿no? Tenemos que empezar con el tabú y la venganza privada, chicos, ¿no? Que prácticamente, pues en las sanciones en la antigüedad, pues eran a menudo brutales y públicas, ¿no? Se aplicaban castigos como la muerte, la esclavitud, incluso la exclusión social, ¿no? Y estas prácticas reflejaban una visión del mundo hacia donde la venganza y la retribución pues eran prácticamente muy comunes, ¿no? Este tabú y la venganza privada, chicos, pues en los tiempos primitivos no existía como tal un derecho penal estructurado. ¿Vale? Entonces, sino pues que había toda una serie de prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación pues traía consecuencias no solo para el ofensor, sino también para todos los miembros de la familia, ¿no? El clan y su tribu, ¿no? Cuando se responsabilizan a alguien por la violación de una de las prohibiciones, que era un tabú, pues el ofensor quedaba a merced pues de la víctima prácticamente, ¿no? Y sus parientes, quienes los castigaban, causándole a él o a su familia, ¿no? Un mal mayor, que existía prácticamente, o no existía, mejor dicho, una relación alguna entre la ofensa y la magnitud del castigo sobre la persona humana. Estas sanciones antiguas o esta formulación antigua que nosotros tenemos del derecho penal, también nos dice o a nosotros nos lleva como parte pues de una estructura social, chicos. Prácticamente una estructura social que empezó a llevar o que se empezó a determinar como parte de algo nuevo, ¿no? Como parte, incluso algo sancionable, algo que nosotros pudiéramos dirimir con todo esto, pues es prácticamente, o estos precursores de las normas, ¿no? Y pudiéramos dirimir con todos los aspectos que nosotros hemos reformulado, incluso hasta el día de hoy, ¿no? De ahí partimos a lo que se conocía en ese entonces, chicos, como la ley del talión. ¿Vale? Prácticamente que fueron las primeras limitaciones
de la, de la venganza, ¿no? Como un método de castigo, pues surgen, no sé, el código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, la ley mosaica, ¿no? Que intentaban, o que sí, que intentaban establecer una primera proporcionalidad entre el daño producido y el castigo, ¿no? Prácticamente, pues era famoso en ese entonces el determinarlo como el ojo por ojo y diente por diente. Cuando alguien empieza a decir o alguien empieza a enfrascarse con esta parte, pues también trata de entender o nos trata de dar a entender a nosotros, pues que no necesariamente era una reformulación de algo que ya estaba así como que escrito, ¿no? Y ese hecho o esta misma estructura, chicos, nos dice que, pues que se hizo tan famoso que se empezó a practicar de una manera normal, ¿no? En los casos en los que pues no existía prácticamente un daño físico, pues se buscaba una forma de compensación física, ¿no? Tal cual se lleva a cabo. Por ejemplo, no sé, el autor de un robo, pues se le cortaba la mano. ¿No? Y todo esto empezó a regularse o se empezó a determinar, ahora sí, ya mediante sanciones ya impuestas, ¿no? Sanciones que generaban o sanciones que determinaban hasta cierto punto las mismas características del delito. Si bien es cierto, no estaban, ¿cómo decirlo? No estaban tipificadas, ¿no? Porque literal no estaban tipificadas, pero, ojo, pero si ya se llevaban a cabo ciertos procesos mediatorios, ¿no? Y prácticamente esta mediación de la cual yo les estoy hablando empieza a reformular o te empieza a decir si realmente pues es algo funcional, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues te empezaba a decir si realmente era funcional o no. Y es ahí en donde parten o se viene un descrebajamiento sobre lo que nosotros hoy conocemos, ¿no? Y prácticamente ahí nosotros podemos entender o nosotros podemos dar a entender si realmente esta fórmula se puede dar. En esta misma época, chicos, pues corresponde prácticamente la aparición de la denominada composición, ¿no? Que consiste en el reemplazo de la pena por el pago de una suma millonaria, ¿no? Por medio de la cual, pues la víctima renunciaba a la venganza. En la actualidad, pues ya se está introduciendo la remisión de la pena a cambio de servicios a la comunidad. Eso no es que sea nuevo, pero se empezó a tomar en cuenta, chicos, se empezó a determinar como parte de algo ya formulado, ¿no? Como decir, bueno, a ver, o sea, tu delito a lo mejor no es tan grave y sí podemos trabajar con una reparación del daño, ¿no? A lo mejor no hacia una persona, porque a lo mejor el delito no fue hacia, pero sí hacia, no sé, a lo mejor hacia el Estado, ¿no? Y entonces ya estaríamos trabajando pues prácticamente con otras cosas, ¿no? Ya para la Edad Media, chicos, que a nosotros nos dice eh, qué es lo que nos empezaron a decir, qué es lo que podemos entender o qué es lo que podemos llevar a cabo. Antes de esta Edad Media, chicos, pues surge prácticamente el derecho romano, ¿no? Algo que ustedes pues, ya conocen muy bien, que prácticamente el extenso periodo que abarca lo que habitualmente denominamos derecho romano puede ser básicamente dividido en épocas, ¿no? Acorde al tipo de gobierno que cada una de ellas tuvo. A partir de la ley de las 12 tablas, ¿no? Que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Y se distinguen los delitos públicos que en ese entonces se conocían o se denominaban crímenes, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Se los voy dejando prácticamente como esa nota sustancial, ¿vale? Y de delitos privados, ¿no? Que prácticamente eran delitos. Ahí sí, en un sentido muy estricto, ¿no? Los primeros, los crímenes, pues eran perseguidos por los representantes del Estado, ¿no? Y en interés de este mismo, ¿no? O sea, del Estado. En tanto, pues que los segundos,
pues eran perseguidos por los particulares de acuerdo a su propio interés, ¿no? Y pues es de destacar que la ley de las 12 tablas, pues no establecía distinciones de clases sociales, ¿no? Prácticamente ante un derecho, ante tratar de proporcionar, ahora sí, chicos, pues la parte de la justicia y tratar de proporcionar hasta cierto punto ciertas mediaciones estructurales que se llegaron a ver, que se llegaron a tener en ese entonces, ¿no? Eh, con el correr de los tiempos, chicos, los delitos privados pasan a ser perseguidos también por el Estado y sometidos a una pena pública. Ahora sí, que fue una de las peores penas que era la capetis, ¿no? Que prácticamente era pues una incapacidad de derecho de una persona, ¿no? Durante la época de la República solo van quedando como delitos privados los más leves. El derecho penal romano comienza a fundarse en el interés del Estado, pues reafirmándose de este modo prácticamente su carácter público. Y ese carácter público que tanto, ¿no? Tanto vino a dar una pauta en nuestra forma, en nuestra virtud, pues empezaron a hacer nuestros, bueno, a ellos, ¿no? Les empezaron a hacer como que sus juicios públicos para que realmente se pudieran enterar de qué era lo que estaba pasando. Esta característica pues se ve claramente en la época del imperio, ¿no? En donde prácticamente los tribunales actuaban por delegación del emperador, que era el procedimiento extraordinario, que se convirtió prácticamente en una jurisdicción ordinaria, ¿no? En razón de que el ámbito de los crímenes contra la majestad del imperio, pues se fue ampliando cada vez más. Con el desarrollo del periodo imperial, pues no se tratara ya de tutelar, pues prácticamente el interés público, ¿no? Sino de los particulares. Y de todos, pues era un interés público. La pena en esta etapa recrudece prácticamente su amor a la justicia y nos empieza a decir qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros podemos delimitar, si quieren, hasta cierto punto, ¿no? Después de esta parte, chicos, pues ya viene la Edad Media, ¿no? Que prácticamente en la Edad Media, durante esta parte, pues desaparece ahora sí el Imperio Romano y con él, pues la unidad jurídica de Europa, que prácticamente, pues las invasiones de los bárbaros, pues trajeron costumbres jurídico-penales diferentes, ¿no? Contrapuestas a muchas de ellas prácticamente a los principios del derecho romano. Ahora, a medida de que el señor feudal ya en esta Edad Media fortalece su poder, se va haciendo más uniforme el derecho, ¿no? Como fruto de la unión del antiguo derecho romano y de las costumbres bárbaras. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es un tanto predecible, si ustedes lo quieren ver así? O sea, por qué hasta cierto punto se vuelve predecible, chicos? Bueno, pues porque al final del día las costumbres bárbaras empiezan a pegarse, ahora sí, pues a las normas. Y estas normas te empiezan a decir si realmente puedes o no trabajar con ello, ¿no? Así, después de esto, chicos, pues prácticamente cobra fuerza el derecho canónico, chicos. Y pues proveniente ya de la religión católica que se imponía en Europa, por ser la religión que se había extendido junto con el Imperio Romano, ¿no? Hay que recordar un poquito, hay que recordar un poquito que este derecho canónico, si bien es cierto, surge en Roma, toma fuerza hasta la Edad Media. Y en la Edad Media a nosotros nos dicen, ¿no? Parte de la historia nos dice que nosotros éramos prácticamente los que estábamos formulando, los que estábamos trabajando como parte de una congruencia social, si ustedes lo quieren ver así, como parte de una congruencia estructurada con este derecho canónico, ¿no? Y este derecho canónico, chicos, pues que prácticamente comenzó siendo un simple ordenamiento disciplinario, ¿no? Crece y ya su jurisdicción se extiende, pues por razón de las personas y por razón de la materia, llegando a ser un completo y complejo sistema del derecho positivo en ese entonces, ¿no? Recordando lo que es el derecho positivo. En ese entonces empezó este derecho canónico
a formularse. Y fue tanto su unión con un sistema de derecho que prácticamente el delito y el pecado pues se homologaban, ¿no? Y representaban ahora sí la esclavitud y la pena de liberación, ¿no? Y es fruto de esa concepción del criterio tutelar, de que prácticamente este derecho se va a desembocar en el procedimiento inquisitorio, ¿no? Inquisitorial, si ustedes hay autores que así te lo manejan, ¿no? Inquisitorial, ¿no? Y este derecho, prácticamente en la Edad Media, nos empieza a hacer ver a nosotros como parte de algo nuevo, nos empieza a decir qué es lo que nosotros tenemos como parte de, ¿no? Y prácticamente aquí se puede destacar que el derecho canónico generó toda una institución, ¿no? El derecho de asilo, se opuso a las ordalías y afirmó el derecho subjetivo del delito, chicos, ¿no? Es muy debatido, si bien es cierto, si se distinguía el delito del pecado, ¿no? Pero la mayoría de los autores, pues coinciden en que, aunque haya existido una distinción teórica en la práctica, pues era la misma desvanecencia, ¿no? Basta con mencionar algunos de los actos que se consideraban delitos, por ejemplo, la blasfemia, la hechicería, el comer carne en cuaresma, el suministro, tenencia, la lectura de libros prohibidos, ¿no? Que el día de hoy vemos como libros de ciencia, la inobservancia del feriado religioso, y así podemos nombrar un buen, ¿no? Es por eso que esta Edad Media se empezó a empecinar o se empezó a empecinar en prácticamente en reformular o en formular lo que yo les decía en un principio, pues un delito, ¿no? Para que no cayeran en esta o no cayeran en cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasó, chicos? Bueno, después de eso, pues vienen muchas reformas, ¿no? Pero prácticamente fueron los glosadores y los posglosadores que se determinaron, ¿no? Con la concentración del poder ya en manos de los reyes y la consiguiente pérdida del mismo por parte de los señores feudales, pues se sientan las bases de lo que hoy conocemos como prácticamente los estados modernos, ¿no? Y se produce ahora sí, el renacimiento del derecho romano. En las universidades italianas principalmente, chicos, pues se estudia este derecho, ¿no? Como también en las instituciones del derecho canónico y del derecho germánico o derecho germano, como ustedes lo quieren llamar. Prácticamente los glosadores avanzan sobre el derecho romano a través del Corpus Juris, ¿no? De Justiniano, que fue muy bueno, ¿no? Recibiendo su nombre por los comentarios, ¿no? Que fueron las glosas, que incluían prácticamente o que se incluían en los textos originales, ¿no? Ya los posglosadores ampliaron el campo de estudio, incluyendo también las costumbres, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como prácticamente el derecho consuetudinario, ¿no? Y que fue la conectividad constructivista del derecho penal, ¿no? Como nosotros lo podemos incluso hasta cierto punto, pues analizar. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros nos empieza como que a generar ya esta parte pues del derecho consuetudinario, de un delito, ya dejamos al lado el pecado? Bueno, pues porque prácticamente se crean, ¿no? En todas estas reformas del derecho penal surgen las partidas, no sé si han oído hablar de ellas, en donde prácticamente las 7 partidas de Alfonso el Sabio, pues constituyen un código aparecido entre los años 1256 y 1265, ¿no? Que prácticamente se ejerció pues luego de una enorme influencia en la legislación general. Las disposiciones penales de las partidas, pues se encuentran en la partida 7 completándose los números, chicos, los números o con números, disposiciones procesales atenientes a lo penal contenidas en la partida 3. Son libros que en ese entonces Alfonso el Sabio decía, es que nosotros necesitamos entender que para todo delito debemos de tener una pena y se pone ahí como que a generar y se pone a ver si realmente los delitos pues podían formularse desde ese punto de vista, ¿no? Queda definitivamente consagrado el carácter público de la actividad represiva, ¿no? Y se establece ahora sí que la finalidad de la pena pues es la expiación,
¿no? Es decir, la retribución del mal causado como medio de intimidación para que el hecho no se pueda repetir. Aquí por primera vez, chicos, nosotros logramos entender, ojo, logramos entender en 1200 de 1256 a 1265 logramos entender por primera vez que era una intimidación por parte del Estado. Era una intimidación en donde podían decir, es que si el castigo es malo, yo no lo voy a poder hacer. Y se empezaron a generar y se distingue conforme con la influencia del derecho romano, chicos. El hecho cometido por el inimputable, ¿no? Por ejemplo, el loco, el furioso, el desmemoriado, el menor de 10 años, ¿no? Sin prejuicio de responsabilidades en que incurran los parientes por falta de cuidado. ¿No? Y distinguida así la condición subjetiva en ese entonces para la imputación y estableciéndose que tales sujetos no se les puede acusar, quedando firmemente fijado pues el sentido subjetivo de esta ley penal, lo cual en este terreno pues traza nítidas diferencias entre una simple comisión de un hecho y su comisión culpable. Sí, sí se dan cuenta cómo nosotros empezamos, ahora sí en materia penal, nos empezamos a acercar a esta parte en donde nosotros decimos, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué? Pues porque también en estas, en las partidas, en las 7 partidas, pues contiene también especialmente en el homicidio la diferencia entre un hecho doloso, el culposo y el justificado, ¿no? El día de hoy, pues nada más tenemos doloso y culposo. En ese entonces tenían algo que era la justificación del delito, ¿no? Y se prevén ciertas formas de instigación y de tentativa de complicidad. ¿Qué fue lo que pasó? Ya en esta época, ya en esta parte en donde se empezaban a generar, pues viene lo que se conoce en ese entonces como la Carolina, ¿no? Que en 1532 Carlos V, ¿no? No precisamente el chocolate, sancionó la Constitutio Criminalis Carolina o Ordenanza de Justicia Penal, ¿no? Que bien, pues no era obligatoria para los señores feudales en sus territorios, igualmente sustentó el derecho penal común alemán. Esto es bien importante, chicos, y les voy a decir por qué, porque tipificaba los delitos tales como la blasfemia, la hechicería, la sodomía, la seducción, el incesto y otros, ¿no? Que eran las penas, variaban entre el fuego, la espada, el descuartizamiento, la horca, la muerte por asfixia, el enterramiento del cuerpo vivo, el hierro candente y la flagelación. La Carolina, chicos, no es otra cosa más que es un código penal, de procedimiento penal y de la ley de organización de tribunales. En realidad no tiene un verdadero método como tal, sino que es una larga, compleja enumeración de reglamentaciones que admite la analogía y la pena de muerte, ¿no? Cuya grabación en diversas formas, pues prácticamente admite y muestra claramente que el objetivo principal de la pena es la intimidación, lo que yo les venía diciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto a nosotros nos decía qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Su importancia, pues, radica ya en la reafirmación del carácter estatal de la actividad punitiva, ¿no? Por otra parte, desaparece definitivamente el sistema de composicional y privado, ¿no? Y la objetividad del derecho germánico con la admisión de la tentativa. Eso, eh, pues a nosotros nos dice si realmente funciona o si realmente a nosotros nos va a poder decir qué es lo que está pasando con ello, ¿no? Ya de este lado, pues ya podemos tener una justicia moderna que inicia, vamos a decirlo así, ¿eh? Esta justicia moderna que inicia prácticamente en 1764, chicos, ¿no? Que Beccaria, uno de los grandes autores en materia penal, fue el autor de los delitos y de las penas, ¿no? Y que prácticamente consideraba la obra más importante
de la diapositiva anterior, ¿no? La parte de la iluminación del derecho en el campo del derecho penal. La pretensión que tenía Beccaria, pues no fue construir un sistema de derecho penal, sino trazar lineamientos para, ahora sí, chicos, para una política criminal. Una política criminal que hasta cierto punto se empezó a generar o empezó a como que emvecinarse en prácticamente de una forma sencilla, pues prácticamente la parte de los silogismos. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque prácticamente, o si nosotros lo llevábamos a la práctica, chicos, muchas veces se determinaba como el resumen de una multiplicidad de actos. Y así lo decía Beccaria, ¿no? Y entonces, a esta parte se le conoce como el derecho penal liberal, en donde según el autor Jiménez de Azúa, ¿no? Fue uno de los grandes autores en materia penal, nos decía que Beccaria fue el primero en atreverse a escribir de una forma sencilla qué era el delito, qué era, ¿no? Sin embargo, pues no se puede dejar de mencionar en la misma línea a Montesquieu, a Marat, a Voltaire, ¿no? Este último, pues fue uno de los más importantes difusores de la obra de Beccaria, del autor Beccaria, ¿no? Beccaria por parte de los presupuestos filosóficos, ¿no? Si lo quieren ver así imperantes de la época, que fue pues prácticamente el contrato social de Rousseau, como el origen de la constitución de la sociedad. Y es una sesión de mínimos de libertad a manos del Estado y su poder punitivo para la conservación de los restantes o de las restantes libertades. Hay que recordar que en ese entonces, pues no teníamos como que eh, tanta libertad, ¿no? Y sobre todo en materia penal, pues no teníamos como que esa reformulación que el día de hoy nosotros podemos conocer. Es por eso que aquí es en donde nace prácticamente la justicia moderna, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Ya de ahí viene la escuela clásica, ¿no? La escuela liberal, que prácticamente el primer representante de esta escuela, pues es Francisco Carmignani. Carmignani, así, literal, ¿no? Eh, Después, el segundo de esta escuela liberal, pues prácticamente es Carrara, ¿no? Francesco Carrara, como el maestro de Pisa. Prácticamente ellos, estos dos, empezaban como que a quitar, empezaban a decirte que el derecho penal liberal, pues no era tan funcional porque las libertades al final del día podían convertirse en libertinaje y ellos empezaban a decirte que no tenían una mayor parte o que ellos te decían que no existía una mayor fortaleza que poder visualizar qué era lo que podía pasar. Prácticamente lo que hoy conocemos como una prevención del delito. Después viene el positivismo, chicos, ¿no? Que prácticamente en los avances de la ciencia, pues viene a superar el Estado liberal. No intervencionista, ¿no? Buscando afrontar ahora sí la ineficiencia respecto al nuevo crecimiento de crímenes, ¿no? Y entonces aquí es en donde nace el positivismo, ¿no? Prácticamente su idea de lucha contra los crímenes pues debe de hacerse de una forma integral, permitiendo la intervención directa del Estado. Yo les decía, y realmente si nosotros lo vemos desde un punto de vista hasta cierto punto neutral o natural, pues nosotros también vamos a poder decir qué es o hasta dónde nosotros vamos a poder llevarlo, hasta dónde nosotros vamos a poder trabajarlo, ¿no? Las mayores críticas contra los autores del positivismo, chicos, pues como César Lombroso, ¿no? Eh, Prácticamente fue que radican en el olvido, ¿no? De las garantías individuales, ya que era un foco de peligrosidad social para la sociedad, ¿no? Y el delincuente decía, bueno, sí, o sea, yo entiendo que yo soy un delincuente, eso me queda más que claro, pero ¿qué tipo de derechos tengo yo? Y entonces esta escuela positivista te empieza a decir si realmente era funcional o si realmente podías trabajar con ello, chicos. Esta escuela positivista, yo les decía, prácticamente César Lombroso la funda, ¿no? Hay otros positivistas, ¿no? Como Von List, ¿no? Que fue uno de los grandes autores. Von Lee se adjudica, pues, o se adjudica prácticamente a la pena, ¿no? Como parte de un estado ahora sí intervencionista, ¿no? Otro fue Carlo Binding, ¿no? Que fue prácticamente el positivista jurídico, ¿no? Y él nos representa o él determina
la teoría de las normas. Él decía que las normas deberían de ser prohibitivas. ¿Por qué? Porque al final del día empieza a entenderse como algo que tú no debes hacer, algo que si tú haces vas a tener una consecuencia. Y entonces empieza la crisis del positivismo, ¿no? En la escuela de Hamburgo, la escuela suboccidental germana o alemana, ¿no? Que prácticamente criticaba el neocantismo al positivismo, ¿no? Que fue prácticamente su influencia, ahora sí, ya como parte de una ciencia, de algo que tenían establecido como parte de algo nuevo. De ahí nace como parte de esta justicia moderna, pues ya nace el finalismo, ¿no? Que el renacimiento del derecho natural en los primeros años de la segunda posguerra mundial, pues ya era necesario volver a fundar el derecho penal, pero no necesariamente de esa manera, chicos, sino ahora sí para poder crear o para poder determinar los propios límites del derecho penal. Y los límites, hay que decirlo con todas las palabras, límites precisos, ¿no? Y garantistas para que realmente este derecho penal empezara a surgir o empezara a decirte qué era lo que tú tenías que hacer, qué era lo que tú tenías que formular. Y ya de ahí, como parte de esta teoría finalista, bueno, pues ya surge lo que hoy conocemos como parte de este derecho penal, como parte de la iniciación formal de una justicia moderna, ¿no? Que en donde nosotros vamos a ver más adelante, pero ya surge una parte como la teoría del delito, ya surge una defensa en materia penal, ya surgen ciertas características hasta cierto punto estrambóticas, ¿no? Como parte de esta justicia, porque empiezan a dejar de lado la venganza, empiezan a dejar de lado la teoría y lo empiezan a enfocar más, ahora sí, a principios, ¿no? Y, principios que el mundo en ese entonces trataba de asimilar o trataba de entender y con la parte de los derechos humanos, chicos. ¿Por qué? Porque hay un autor que se llama Welzel, ¿no? Y nos decía, él es el que nos dice que si tú dejas el delito, o mejor dicho, si agarras el delito y no le pones los derechos humanos, el delito se va a terminar por realizarse. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente nosotros estamos basados, chicos, en la parte de principios y valores como parte de una sociedad. Y eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque esta justicia moderna el día de hoy me va a poder decir qué es lo que yo tengo como parte ya no de un neocantismo, sino ya como parte de una ética, como parte de un fortalecimiento, ¿no? De esta justicia moderna. Y ahora sí, ya en esta época actual, pues ya se prioriza prácticamente los derechos humanos, ¿no? Ya podemos generar esta parte de derechos humanos priorizado como parte de algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ya por último, ya para poder cerrar el tema, dentro de esta conclusión, chicos, pues la evolución del derecho penal es un reflejo de la transformación social y de los valores humanos, ¿no? Que desde las prácticas antiguas hasta la justicia moderna, este proceso continúa adoptándose a los desafíos contemporáneos y buscando un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos. Ojo, ojo aquí. Cuando nosotros logramos entender o tratamos de entender esta evolución del derecho penal, para nosotros también es muy importante entender los derechos humanos, los valores humanos y lo más importante, la parte de la justicia. Si nosotros no logramos entender esta parte de la justicia, chicos, jamás vamos a poder entender qué es o hacia dónde estamos enfocados en materia penal. Acuérdense que la parte más importante de todo esto, pues, es la justicia. Y la justicia a nosotros nos dice cuáles van a ser estos reflejos formales que nosotros llegamos a tener. ¿Vale? Pues ya sin más, chicos, nosotros nos despedimos. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya está su tarea en plataforma, ¿vale? Cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza, pues ahí en el celular. ¿Vale? O en la plataforma. Pórtense muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana.